Bienvenidos entonces a la teleconferencia sobre el proceso de atención de casos. Como hemos venido trabajando pues ya durante el curso, estamos iniciando la parte del IEP que tiene que ver ya con el componente clínico, entonces pues vamos a dar como unas recomendaciones generales antes de que ustedes empiecen ya el módulo. El modelo de atención en IEP es un modelo de atención integrado que está diseñado para ser utilizado por profesionales de salud que atienden los niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, y recuerden que también incluimos allí a las gestantes. Este proceso puede ser utilizado tanto en un consultorio como en un centro de salud, en consulta externa, en urgencias y en todos los niveles de atención. Es un proceso pues que pretende que todo el tiempo lo estemos utilizando para hacer una optimización de la consulta del niño o de la atención del niño y de la gestante. La atención integrada es un modelo de atención basado en detección oportuna de casos con el uso de unos signos clínicos que han sido suficientemente estudiados y que permiten una clasificación adecuada y un tratamiento oportuno. Se han priorizado unos signos clínicos de manera que sean el menor número posible de ellos, pero que a su vez aseguren un adecuado equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad. Es decir, estos eh, signos han sido debidamente estudiados y son basados en resultados de investigación de medicina basada en la evidencia, lo que nos asegura que cada signo realmente nos dé cuenta de la patología que estamos en ese momento indagando si tiene o no el niño. Voy a ponerles un ejemplo. En el caso de infección respiratoria, por ejemplo, utilizamos el número de respiraciones como un marcador importante para decir si hay neumonía, o en el caso de la palidez palmar, para decir si hay anemia, la palidez palmar la utilizamos como un signo clínico específico y sensible que nos determina la anemia. Bueno, los tratamientos se llevan a cabo por clasificaciones, es decir, aquí en el IEPI nosotros no hacemos diagnósticos de enfermedades, sino que hacemos clasificaciones, son un poco más amplias. Y estas clasificaciones están orientadas a acciones en lugar de diagnósticos específicos. Entonces hablamos de patologías respiratorias, por ejemplo, pero no hacemos una especificación de qué específico o qué precisamente es la enfermedad, sino que lo abordamos en general. En el tema de fiebre, por ejemplo, en fiebre incluimos muchas enfermedades que cursan con fiebre o que su principal característica es la fiebre. Ahí está el dengue, la malaria, o hacemos también un tamizaje para determinar que no vaya a haber una meningitis. Entonces, por eso son clasificaciones más amplias que si las que haría un médico, digamos, son más generales. El médico ya haría realmente pues la especificidad del diagnóstico. Bueno, estas clasificaciones cubren las enfermedades prevalentes más frecuentes de una región y, como les decía, son basadas en medicina, basada en la evidencia, o sea, tienen un protocolo científico, por lo cual son estas las que se han priorizado de acuerdo a la epidemiología de cada país. El modelo de atención describe entonces cómo atender a un niño que asiste a una unidad de salud cuando está enfermo. Pero no solo se centra en la atención, sino que también incluye la vigilancia, la promoción del crecimiento y desarrollo. Realmente hacemos un abordaje integral porque miramos cómo está su inmunización, cómo están esas vacunas, cómo se hace la atención para esta patología o esta enfermedad que tiene, y el seguimiento. Es muy importante porque IEPI siempre propone hacer seguimiento a los pacientes posterior a esa consulta inicial. Entonces, se ofrecen instrucciones para evaluar, clasificar y tratar al niño con la enfermedad prevalente, pero también se aborda la desnutrición, se aborda la anemia y se identifican otros problemas como problemas de maltrato, problemas del desarrollo. Se incorporan actividades básicas para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Se hace consejería a la madre, que también es otro punto muy importante que hace pues de la IEPI
una atención diferencial. Entonces el proceso de atención del caso sería de esta manera. Primero se hace una evaluación del niño, revisando sus signos clínicos. En base a esta evaluación clasificamos de acuerdo al cuadro de procedimiento o al cuadro de clasificación que ya más adelante se los voy a mostrar, y se determina el tratamiento. En el mismo cuadro nos dicen cuál sería el tratamiento, pero como les digo, siempre hacemos también consejería a la madre y hacemos si es necesario hacerla, si se solicita que el niño vuelva para hacer una atención de seguimiento. Allí está pues el proceso de atención completo. Este es entonces el resumen del proceso de manejo de casos integrado. Todos los niños y niñas menores de 5 años que asisten a un establecimiento de salud y la mujer gestante. Entonces, lo que les decía, se evalúa, se verifica si hay signos de peligro, es lo primero que hacemos. Siempre vamos a empezar por allí. Los cuadros de clasificación tienen un orden que debemos seguir y siempre comienzan por lo más grave. Siempre va de lo más grave a lo menos grave y de lo más frecuente a lo menos frecuente. Entonces siempre hay que verificar si el niño tiene signos de peligro o gravedad, preguntar por los síntomas principales y si hay presencia de alguno de estos signos de gravedad o de muerte, indagar más. O si hay algún signo principal adicional que no está contemplado dentro de estos signos de gravedad, pues nos centramos en él y vamos al cuadrito donde se trabaja cada uno de estos signos y lo desarrollamos. Adicionalmente verificamos salud bucal, crecimiento, si hay anemia, si hay maltrato, cómo está el desarrollo, cómo está la vacunación y la nutrición. Bueno, posterior a esto se hace la clasificación de la enfermedad, utilizando, como les decía, el sistema de clasificación, que es un sistema que está codificado por colores. Llamamos semaforizado porque tiene los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde, que ya se los voy a mostrar. Este es. Entonces, los rojos siempre pues lo asociamos a lo urgente. Cuando el niño queda en esta clasificación, requiere una referencia urgente al servicio de urgencias. Si estamos dentro de la misma institución, por ejemplo, y el niño conocimos su caso a través de consulta externa o porque vino incluso a acompañar a la mamá a alguna cita, o estamos en el servicio de vacunación o de odontología o en el laboratorio, pero realmente vimos que tenía un signo de alarma y que la clasificación da para rojo, este niño debe ser remitido inmediatamente al servicio de urgencias. Si estamos por fuera, por ejemplo en una brigada o estamos en alguna actividad con comunidad, entonces la remisión se haría pues obviamente al hospital, o obviamente al servicio de urgencias. Bueno, amarillo es la clasificación para patologías que no son tan serias y que requieren un tratamiento en casa y consejería. También aquí podría ser que requiere una consulta médica, pero una consulta médica diferida, es decir, no requiere una atención inmediata por el servicio de urgencia, sino que se puede pedir la cita. Y en verde, pues es cuando el niño realmente no tiene una patología que requiere atención desde el área de salud, sino más bien una consejería sobre tratamiento en casa, sobre las medidas que se pueden tomar, una enseñanza de medidas preventivas y una felicitación a la madre porque está haciendo las cosas adecuadamente. Bueno, entonces, siguiendo el esquemita, si es necesario la referencia urgente, en el caso de que nos dé la clasificación en rojo, este sería como el esquema a seguir. Lo primero es identificar el tratamiento urgente que haya que hacerse si el IEPI lo aconseja previo a la referencia. Esto pasa sobre todo en los niños que están con deshidratación severa y que son niños de pronto que están en una comunidad alejada, pues hay que iniciar la hidratación, incluso antes de que el niño llegue al servicio de urgencias. Entonces a eso se refiere, a realizar las medidas que haya que realizar incluso desde el momento en que conocemos el caso y estamos desplazándonos al hospital. Tratar al niño, que ya sería por la administración que se hace en el servicio de urgencias, y referir si es necesario a otro servicio de mayor complejidad. En ambos casos pues hay que hacer una atención de seguimiento.
que es lo que les decía, una cita posterior donde podamos evaluar cómo continuó el niño, si mejoró o si empeoró. Bueno, si no es una referencia urgente, o sea, no hay clasificación en rojo, sino que es una clasificación en amarillo, hay que identificar el tratamiento necesario para esta clasificación, tratar efectivamente al niño, si hay que utilizar, si hay que ir al servicio de consulta externa a hacerlo, o si es un tratamiento que se puede hacer en casa, pues en casa. Y hacer la consejería a la madre, que siempre es muy importante que la hagamos y es uno de los pilares de la estrategia IEPI. También, como ustedes ven, tiene la flechita para la atención de seguimiento en caso de ser necesario. Habrá otros casos en que no es necesario hacer ese seguimiento. Bueno, el cuadro el cuadro de clasificación tiene pues distintos, digamos, eh, tiene dos diferentes cuadros, dos subcuadros, digámoslo de esta manera. Uno que contempla a la gestante y al niño menor de 2 meses. Entonces, es la clasificación. Si estamos ante este caso, debemos utilizar este cuadrito y hacer allí la clasificación. O si es un niño mayor de 2 meses, de 2 meses a 5 años, utilizamos el cuadro respectivo donde lo vamos desarrollando, preguntar pues la edad, determinar entonces si va para el de menor de 2 meses o mayor de 2 meses y hacer pues ya el proceso de clasificación. Como les decía, la evaluación en los cuadros debe hacerse en orden. Siempre por protocolo debemos indagar cada uno, no nos podemos saltar ninguno. Aunque el niño no tenga en ese momento el signo, debemos preguntarlo. Si no lo tiene, simplemente colocamos no y continuamos. Ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, ya les había dicho que va de lo más grave a lo menos grave y de lo más frecuente a lo menos frecuente. Para evaluar cada problema de salud, entonces siempre iniciamos evaluando la primera fila, que está en rojo, y luego continuamos en orden descendente las filas que están en color amarillo o verde, hasta que encontramos pues cuáles criterios nos cumple el niño y esa será la clasificación que tomemos. Entonces vamos a verlo enseguida aquí en los cuadritos. Bueno, estos cuadritos, como les digo, se llaman realmente, el nombre técnico son las guías para la evaluación del estado de salud. Y como les decía, tienen las dos subcuadros o las dos guías. Comprende el de menor de 2 meses a gestante y el de 2 meses a 5 años. Aquí están entonces. Ustedes en plataforma lo van a ver completo. Aquí estoy cogiendo, desglosándoles la guía por cada uno de los cuadritos de las diferentes filas, pero realmente pues en plataforma lo van a ver completo, es decir, aquí viene pegadito el otro cuadro, aquí debajo está el otro, porque es una guía pues para utilizarla de manera secuencial. Acá traemos solo este pedacito, es para explicar con fines pedagógicos. Entonces, si el niño es un niño de 2 meses a 5 años, tomamos esta guía, que es la guía de evaluación del estado de salud del niño de 2 meses a 5 años. Si es un menor de 2 meses, un recién nacido o una gestante, tomaríamos la guía de evaluación del menor de 2 meses y gestante. El primer cuadrito, la primera fila, siempre, como les decimos, va a ser los signos generales de peligro, porque son los más importantes, los más graves si se presentan y los que debemos siempre evaluar. Entonces, miren que está dividido en 3 columnas, una que dice evaluar, que es donde están los signos que vamos a evaluar en el niño, otra donde ya en base a los signos que encontremos aquí vamos a decir, vamos a clasificar, ponemos una X o lo encerramos en un círculo diciendo pues, por ejemplo en este caso que tiene una enfermedad muy grave. Y luego está la columna que nos dice qué hacer. Ya dijimos que todo lo que esté en rojo, miren el color, requiere remisión urgente. Entonces, ¿qué hacer? Remitir urgente. Entonces vamos a poner el ejemplo. Nos encontramos ante un niño que tiene uno de estos signos. Fíjense en que dice uno de los siguientes signos, es decir, que cualquiera de estos signos que el niño presente nos va a dar el criterio para clasificar como enfermedad muy grave. En algunos casos, aquí en esta columna de evaluar va a decir
dos de los siguientes signos, o un signo acompañado de X o Y cosa. Entonces siempre tenemos que leer muy bien el encabezado para poder determinar cuáles son los criterios para hacer la clasificación. Vamos a poner el ejemplo que este niño presentó una convulsión. Tiene uno de los siguientes signos, convulsiones. Entonces se clasifica como enfermedad muy grave y la indicación es referir urgentemente al servicio médico. O es un niño que está en la casa, por ejemplo, y es un niño que es todavía lactante, es un niño que tiene 5 meses, por ponerles un ejemplo, pero que no está lactando desde la noche anterior. Este niño no está lactando nada ni está consumiendo ningún tipo de alimento, está supremamente decaído, entonces tiene el signo, no puede beber o tomar del pecho y se clasifica como enfermedad muy grave. Bueno, ya eso lo iremos desarrollando más específicamente, pero aquí quiero que les quede claro cómo es el proceso de clasificación. ¿Sigo? Entonces, miren que aquí abordamos los signos generales de peligro. Como les decía, esto va de mayor a menor o de mayor complejidad a menor. Entonces, después de ver los signos generales de peligro, la otra patología importante que miramos es la respiratoria. Entonces, miramos si hay evaluación del niño con problemas respiratorios. Aquí hay una subdivisión y es si el niño tiene obstrucción de la vía aérea. Voy a avanzar un poquito para que miren el otro cuadro. O si no hay obstrucción de la vía aérea. Miren, por ejemplo, que ya en este cuadro aparece el otro color, el amarillo. Bueno, voy a devolverme para que lo miremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Si hay obstrucción de la vía aérea o si no hay. Y aquí está el criterio, verificar si hay presencia de ruidos raros al respirar. Si hay ruidos raros al respirar, ya sabemos que estamos ante obstrucción de vía aérea. Diferente a este donde si no hay obstrucción de la vía aérea porque no hay signos raros al respirar, entonces aquí es donde debo evaluar al niño. Me voy a devolver, ponemos el ejemplo de que sí, le encontré un ruido raro al respirar y estas son las alternativas. O sea, estas son las posibles clasificaciones que vamos a hacer. Sospecha de Krupp grave o sospecha de Krupp sin el apellido de grave, o bronquiolitis grave, o bronquiolitis solita, o resulta que es una sibilancia recurrente grave o una sibilancia recurrente. ¿Qué nos va a permitir clasificarlo? Entonces, es que miremos la primera columna donde ya les dije que están los signos. Vamos revisando cada uno de los signos. Fíjense que, por ejemplo, aquí para hacer clasificación de Krupp grave, el criterio es que tenga estridor en reposo y tiraje subcostal. Mientras que si solamente es Krupp sin el apellido grave, estamos hablando de estridor en reposo sin tiraje subcostal. No, resulta que no cumple ninguno de estos criterios, entonces seguimos avanzando. Miremos si cumple criterio para bronquiolitis. Es un menor de 2 años, ¿sí? Tiene un primer episodio sibilante con un cuadro gripal de hace 2 o 3 días y uno de estos siguientes signos, tiraje, respiración. Es un menor de 3 meses o tiene 6 meses sin antecedente de prematuridad. Entonces, bueno, ya esto lo vamos a ir tratando en cada una de las unidades con más calma para que no se vayan a confundir. Lo que es importante ahora es que ustedes sepan pues cómo es el mecanismo. Entonces, si es bronquiolitis, reviso cuáles son los signos que me dan la clasificación de bronquiolitis, o si es sibilancia o si es sibilancia recurrente. No lo encontré aquí, resulta que el niño no tenía obstrucción de la vía aérea, entonces lo mismo voy buscando en estos otros. Una neumonía grave, encontré tiraje, o es una neumonía porque tiene respiración rápida, o no, realmente el niño lo único que tiene es tos y ninguno de estos signos anteriores, entonces clasificaría aquí en tos o resfriado común. Fíjense que cuando ya cambia el color amarillo, ya la indicación en la columna del tratar no es referir urgente, sino que ya hay otras cosas para hacer, enseñar a la madre medidas de apoyo, enseñar medidas preventivas, remitir si el niño tiene más de 15 días con la tos. Fíjense que son cosas diferentes. Voy a seguir bajando. Aquí ya está el otro ítem que evaluamos ya fuera de la parte respiratoria, que sería si el niño tiene diarrea o no.
Y básicamente la diarrea la enfocamos en si está hidratado o si no está hidratado. Entonces, aquí en esta columna miramos que lo que estamos mirando es estado de hidratación. Me devuelvo. Los criterios que deben cumplir para hacer la clasificación. Entonces, la clasificación aquí es, esta es una diarrea con deshidratación grave o no, es una diarrea con algún grado de deshidratación, pero no está grave. O por el contrario, es una diarrea con alto riesgo de deshidratación, es decir, no está todavía deshidratado. O no, es una diarrea sin deshidratación, sin ningún otro riesgo. O es una diarrea persistente o es una disentería. Aquí están cada uno de los criterios que los veremos en su momento en la unidad de diarrea, en el tema de diarrea. Voy a avanzar. El siguiente tema es la fiebre. Recuerden que les dije que no hacemos diagnósticos en el IEPI, sino clasificaciones, entonces por eso aquí en fiebre hay muchas enfermedades que están contempladas dentro de esta clasificación. Entonces la clasificación la damos en estos términos. Bien, clasificamos al niño como enfermedad febril de alto riesgo si cumple estos criterios, o no, es una enfermedad febril de riesgo intermedio, o por el contrario, es una enfermedad febril de bajo riesgo. Y miren que aquí ya el color cambió, ya está en amarillo, porque como es de bajo riesgo, no hay que remitirlo urgentemente, sino que hacer otro tipo de medidas que están aquí. En el caso de la fiebre hay unos cuadritos especiales para hacer referencia a la malaria y al dengue. Sabemos que estamos en una zona endémica y por eso hay una subclasificación, luego de hacer la clasificación de fiebre, donde miramos si se trata, si estamos ante un caso de malaria o una sospecha de malaria o una sospecha de dengue. Bueno, continúo con el tema. Seguimos bajando en el cuadro y ya nos encontramos con el niño con problemas de garganta. Entonces ya abordamos en orden, ya miramos si el niño tenía signos de peligro de muerte, si tenía una patología de tipo respiratorio, si tenía una patología que involucrara diarrea y deshidratación, si tenía una patología que involucrara fiebre. Y ya seguimos con el tema de evaluación de problemas de garganta. Si no tiene problema de garganta, simplemente colocamos no y continuamos hacia abajo. No, resulta que si tiene también dolor de garganta o un problema de garganta, entonces desarrollamos el cuadro que se refiere a los problemas de garganta. Aquí las posibles clasificaciones son faringoamigdalitis estreptocóxica, que es la que nos interesa porque requeriría manejo antibiótico, o si se trata de una faringoamigdalitis viral, pero que es el médico quien finalmente va a definir de cuál estamos hablando y por eso en ambas la indicación es referir al médico. O si no, por el contrario, no se trata de una faringoamigdalitis, entonces miren que aquí ya hay otros recomendaciones que no son llevar al niño al sitio al hospital o al servicio de urgencias, sino que es un manejo en casa. Bueno, continúo. Miramos en la salud bucal, entonces ya aquí miramos si hay una enfermedad bucal o no, sospecha de enfermedad bucal grave o si se trata de una estomatitis o gingivitis o si lo que tiene es un alto riesgo de enfermedad bucal por las condiciones higiénicas o por el mal aseo, o por el contrario, es un niño que tiene un bajo riesgo de enfermedad bucal porque tiene unos criterios que no clasifican así porque tiene una adecuada salud oral. Entonces, en cada uno de los casos está pues las recomendaciones que se deben hacer. El tema siguiente es el maltrato. En el maltrato, entonces, fíjense en que tenemos unas clasificaciones que tienen que ver bien sea con la parte física o con la parte de abuso sexual. Entonces, si se trata de maltrato físico muy grave y están acá los criterios para hacer esta clasificación, o si se trata de abuso sexual, o si se trata de sospecha de abuso sexual, o si ya hablamos de un maltrato físico en general, o por el contrario, un maltrato emocional, bien sea por negligencia o abandono. O si no hay sospecha de maltrato, que miren que ya está en verde y tiene pues otras indicaciones que sería más de felicitar a la madre, afianzar esas pautas de crianza, en fin. Bueno, continuando con el módulo, vamos al tema de nutrición. Aquí hacemos la clasificación nutricional del niño.
clasificado como malnutrición, bien sea por exceso, que sería obesidad o sobrepeso, o si por el contrario es por déficit, entonces en déficit tendríamos desnutrición severa, desnutrición solita o riesgo de desnutrición o un adecuado estado nutricional. Cada uno de estos tiene pues sus ítems allí o sus criterios que ya los veremos específicamente en el tema de desnutrición. Anemia, que además va muy de la mano con desnutrición, entonces si el niño presenta una anemia severa, si se trata de una anemia solamente o si no tiene anemia. Les había dicho que también IEPI evaluaba el desarrollo, entonces aquí en este cuadrito vemos cómo se hace la clasificación, si el niño tiene un probable retraso en el desarrollo, si tiene un riesgo de problemas en el desarrollo o si por el contrario es un desarrollo normal pero tiene algún factor de riesgo que podría más adelante presentarle dificultades y con esto se hacemos la clasificación. Bueno, hasta aquí la guía para el niño mayor de 2 meses. Esta que les voy a mostrar acá es la del niño menor de 2 meses y la gestante. Entonces también se las dividí. Pues la primera parte, que son estos dos cuadritos, es el niño menor de 2 meses y aquí estos otros dos de la gestante. Como les dije, en el niño menor de 2 meses contemplamos solamente los signos de peligro, porque se supone que ya los otros temas los vimos durante el abordaje del niño mayor. Entonces en el niño menor de 2 meses van a ver que todo está en rojo, es decir, las posibles clasificaciones que hacemos son para mirar las complicaciones importantes de signos de peligro de muerte y por eso pues están en rojo. Además, un niño tan pequeñito pues requiere necesariamente la atención médica. Recuerden que esta guía está hecha para personal no médico, o sea, para ustedes como un acercamiento inicial, para que sepan qué hacer con el niño y hacer un manejo, pues, digamos, inicial adecuado, pero que si el niño llega a una clasificación en rojo, pues indudablemente tendrá que ser remitido al servicio de urgencias y requerirá ya un diagnóstico más específico que lo hará el médico, pues que es el responsable realmente del diagnóstico. Entonces, aquí hay dos posibles clasificaciones: signos de peligro de complicación o muerte, o si el niño lo que presenta es signos de complicación. Y en la gestante tenemos signos de peligro en la madre gestante, también signos de peligro de complicación o muerte, que son varios y que de esos tenemos que tener mucha claridad porque estas señoras se nos pueden complicar, sobre todo cuando están en veredas alejadas y demás, y que no tienen la posibilidad de ir al hospital de manera frecuente o no están haciendo controles prenatales, pues es un riesgo que se nos compliquen en estas veredas, en estos sitios alejados. Y la otra opción de clasificación es una gestante sin atención prenatal, que ya les decía, en eso sí les pedimos mucha colaboración, siempre que tengan una gestante que les llegue a su servicio, tengan la precaución de preguntarles si está en el programa. Y si no está en el programa, pues aquí de una vez la clasificamos y la conducta sería remitir a la consulta de atención prenatal. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. Como les digo, vamos a iniciar entonces el módulo 4. Empecemos a trabajar el tema de signos de peligro y vamos a desarrollar paso a paso la guía y van a ver que es muy fácil de realizarla. Recuerden que tenemos el foro, que a partir de este momento el foro está abierto hasta el final del curso para que tratemos todos los temas del módulo 4 y 5, que son los temas del IEPI clínico. De todas maneras, en el mismo foro, pues vamos a tratar de hacerlo en orden en la medida que vamos avanzando en los temas en que vamos en orden en la plataforma. Bueno, muchas gracias.